Bueno, ahora vamos a ver un trade plan o un plan de trading bastante básico o para iniciar. Lo primero, antes de empezar a explicar las entradas y las salidas, quiero explicar algo o mencionar algo en lo cual se debe tener siempre, siempre presente. Si bien ya tenemos un análisis técnico poderoso, bastante robusto, muy mecánico y estadísticamente funciona a mediano y largo plazo, no funciona si no tenemos otras cosas claras. Primero es el análisis técnico, ok, ya lo tenemos. Ahora, el análisis psicológico o el análisis mental. Es muy importante tener y entrenar nuestra mente, ser capaces de aguantar los trades, no tener miedo a entrar, no tener miedo a tomar parciales, a hacer continuación esperando que el precio se nos va a devolver y quitar el miedo a las pérdidas. Si bien recomiendo, no sé, leer trading en la zona, escuchar podcasts sobre trading, sobre mentalidad, es demasiado importante. Lo otro es la gestión de riesgo. Una mala gestión de riesgo es lo peor que pueden hacer, ya que una mala racha les puede desaparecer la cuenta. Yo a cada una de esas siempre le da un 33%. No soy de esos que dicen que el 90% es mentalidad o que el 50% es análisis técnico, no. Siempre debe haber un equilibrio entre el análisis técnico, la mentalidad y la gestión de riesgo. Véanlo como una mesa de tres patas. Si quitas una, la mesa cae. Es lo mismo con esto. Si una de esas te está fallando, probablemente no pueda ser rentable. Ahora, otra cosa a tener en cuenta con la rentabilidad y que no se menciona mucho por ahí, es que te dicen que, no sé, un canal de Telegram o un multinivel que tenga, no sé, aplicaciones, que la efectividad es de un 75%. Eso es basura, eso no sirve para nada, porque la efectividad no te va a dar como esa estadística o no siempre va a estar correcta a final de todos los meses. Algunos meses puedes tener un 50%, otros un 20%, otros un 70%. Entonces eso varía mucho. Incluso puedes tener meses no más de una efectividad de un 10%. La única forma de mantenerse rentable o mantener esa estadística a favor es el ratio. Siempre lo voy a decir, un ratio mínimo de un 1 a 5 con un win rate del 20% es más que suficiente para ser rentable. Si bien aquí operamos con ratios mínimos de un 1 a 10, en mi caso a mí me gustan los trades mínimos de un 1 a 25. Empezar con ratios de un 1 a 5 es extremadamente bueno tanto para ganar experiencia en el mercado como mentalmente. Mi recomendación es que empiecen siempre con un target fijo a un 1.5 o a un 1.5 en cuestiones de comisiones, al menos para que esto los pueda aguantar e ir subiendo poco a poco. Entonces, no sé, si estás empezando en esto, estás en una cuenta real, puedes empezar con targets fijos a 5.5. Ya después a targets a 6, a 7, ir incrementando los ratios y puedes empezar por este, 5,5 o 5 Rs. De esa forma irás viendo el mercado, cómo funciona. Te aseguro que de esta forma no quemarás la cuenta, es totalmente imposible si mantienes estos ratios. Y una efectividad extremadamente baja. O sea, de 10 trades puedes perder 8. Con 2 trades que no más ganes, con 5 Rs, te mantendrás positivo todo el mes. Y puedes ir incrementando los ratios poco a poco. Bueno, ya teniendo esto en cuenta, vamos a empezar a analizar el plan de trading. Bueno, lo primero, siempre vamos a ir a favor del flujo de órdenes de fractalidad media. Siempre, siempre. Hay algunos casos en los cuales sí podemos ir en el flujo de órdenes de fractalidad baja, como puede ser en índices sintéticos, algunos índices como el US30, o en el euro o en las divisas lo podemos operar teniendo en cuenta otras cosas que vamos a mirar más adelante. De momento, siempre fractalidad media. Ahora, ¿qué es lo que vamos a buscar? Un bridge. Un bridge en, esto es MTF. Vamos a esperar a que el precio retorne y nos haga un bridge en esta zona. Ahí sí, aquí ya podemos empezar a buscar entradas. Siempre vamos a esperar un bridge que esté dentro de la zona de MTF. Esto aplica para HTF, 2HTF.
De momento vamos a explicar solamente MTF, ya que es el que se necesita al menos para el trading intradiario. Entonces aquí podemos ver un MTF que no se ha mitigado, ni siquiera el LTF, el de fractalidad baja, ni siquiera se ha mitigado. Entonces nos genera como ese flujo de órdenes inestable. ¿Cuál es el precio? Nos hace un bridge, baja, nos hace otro bridge en esta zona, en este power up. El precio baja, nos genera un punto de interés, una zona donde podemos refinar, reacciona y tomamos nuestra entrada. Ahora, aquí tenemos un bridge de LTF, lo cual algunas veces funciona. El precio puede revertir con mucha fuerza desde estas zonas. Así que mi recomendación es intentar tomar un trade en venta en esta zona y cerrar algún tipo de parcial. En el caso de que estén muy seguros de esta zona, o sea HTF o 2HTF, pueden aguantarlo más. Pero mi recomendación es cerrar parciales acá un poco. En el caso de que apenas estés iniciando, intentar tomar una venta acá. En el caso de que la venta no se te dé, sino que el precio continúe, este trade que tienes abierto te va a cubrir este stop loss muy rápido. Entonces, podríamos tomar incluso otro trade aquí, un poco más de riesgo, como una continuación. Y aquí ya podríamos estar cerrando un volumen bastante alto, que es el primer bridge de la que nos puede generar un MTF. Ahora, una vez el precio explota, podemos empezar a tomar entradas de riesgo que ya les voy a explicar. Y lo mismo, aquí el precio nos genera un bridge de MTF, lo cual nos puede indicar que el flujo de órdenes que viene actualmente puede estar cambiando. Entonces podríamos empezar a cerrar más parciales en esta zona, incluso por esta zona de acá. Apenas el precio retroceda o veamos el primer bridge en zonas importantes e intentar buscar ventas. Lo mismo, podríamos tener entradas de riesgo en estos bridge. Lo recomendable es tener entradas en los power ups o en los bridge. Y lo mismo, tenemos un MTF, un power up que se nos generó, un bridge, el precio reacciona, inyecta liquidez, nos activa y se va. Como mencioné, esta zona sin mitigar puede ser bastante peligrosa. A esta zona mitigarla, a esta zona mitigar esto, puede continuar a la alza. Entonces, puede que el trade de acá no nos dé mucho recorrido, pero el que tenemos abierto en esta zona nos va a cubrir ese stats. Y esos trades son increíblemente grandes, tanto si el precio continúa el flujo de órdenes, a como si cogemos el bridge. Ya que normalmente en mi caso utilizo un pip de stop loss, así que si tomo un trade incluso interno desde esta zona en un bridge de MTF o HTF, me puede incluso estar dando un 1 a 300. Ahora, hay algunos casos en los cuales podemos tomar trades en el flujo de órdenes de fractalidad baja, LTF, y es cuando veamos que salimos de una zona HTF. Cuando estamos en una zona HTF y vemos que el precio se impulsa, vamos a poder empezar a tomar trades a favor. ¿Cómo así a favor? Vamos a poder tomar trades un poco más de riesgo. Vamos a poder tomar trades un poco más de riesgo. ¿Por qué? Normalmente cuando el precio sale de una zona o de un FC bastante grande, como puede ser HTF o 2HTF, va a salir con mucha fuerza, generando un movimiento incluso hasta de 100 o unos 200 pips, lo cual nos sirve para tomar entradas de continuación, al menos en la misma sesión. Es increíblemente útil en el caso de que veamos esto como en algún índice, como el US30 o en sintéticos, que casi no nos suele generar HTF, pero nos lo llega a generar y explota, podríamos tener trades muy grandes. Eso también se puede aplicar al euro, pero siempre intentar buscar confirmaciones, al menos de MTF. Pero si vemos una zona muy grande, HTF, podríamos tomar continuaciones, LTF, igual, que nos genere el precio muerto
el cual nos sirva como confirmación de refinar un poco mejor. Una forma de confirmar malos trades son las zonas internas. Como podemos ver acá, tenemos el shock, vemos que nos generó un power up LTF, lo cual nos genera un FC MTF, que justo está interno de un MTF. Entonces aquí podemos ver una zona interna MTF que adentro generó otra zona interna, lo cual nos da como primera confirmación, segunda confirmación, tercera confirmación de que el precio puede subir con fuerza desde este power up. Ahora, aquí podríamos refinar y tomar entradas un poco más de riesgo. ¿Por qué las pongo como de riesgo o que podrían ser de riesgo? Ya que probablemente pueda bajar un poco, hacernos el bridge en esta zona, darnos la reacción y continuar desde acá. Entonces, estas entradas son válidas si ves que la zona donde vas a sacar parciales o una zona que tienes sin mitigar probablemente aquí arriba te dé más de un 5Rs, un 8Rs, 10Rs, vale la pena el riesgo, ya que estadísticamente estamos cumpliendo con el plan de trading. Entonces, algunas cosas a considerar para la gestión. Máximo el 0,25% por trade en una cuenta de fondeo, el 1% máximo en una cuenta personal. Si bien pueden arriesgar más, mentalmente es muy complicado manejar una racha incluso de, no sé, arriesgas el 5% y te vas con 10 trades seguidos, más comisiones, ya tendrías un 55% aproximadamente de la cuenta en pérdida. Lo cual, si bien se puede mejorar o no se quema la cuenta, mentalmente te empiezas a afectar tanto que ya no tienes la misma concentración y puedes quemar la cuenta. Máximo 3 trades de pérdida al día. Si bien esta estrategia nos puede dar de 3, 4 trades al día, incluso nos puede dar, podemos irnos días sin trades a días con 3 trades. En el caso de que llegues a tener 5 trades, 4 trades en stop, probablemente se está haciendo algo mal. Y deberías analizar por qué está pasando. Esta estrategia está como para tener un balance entre ratios y la cantidad de stops que hay. Entonces, si bien no mejora el win rate, sí te filtra mucho los trades que puedes tomar. Entonces no te vas a estar estopeando mucho que digamos. Vas a tener un flujo de entradas bastante estable. Operar solamente un par, bastante importante. Si van a operar sintéticos, concéntrese en uno solo. Si van a operar, no sé, los índices, uno solo como el US30, el Nasdaq. Si van a operar divisas, en mi caso, solamente opero el euro por cuestiones de spread. Y es el que más me gusta cómo se mueve todas las divisas. Siempre concentrarse en uno. ¿Por qué? Van a poder dominarlo, entender algunos movimientos que hay, encontrar como sus mañas de cómo se mueve mejor, en qué horarios, de qué forma, qué entradas que se están dando mejor. Lo otro es buscar siempre un horario. Siempre, siempre. Mantener un horario estable. Si vas a operar de 7 a 10, que siempre todos los días sea de 7 a 10. Si vas a operar de 7 a 11, que siempre sea de 7 a 11 hora New York. Si vas a operar Londres, ok, operas de 2 a 6, pero siempre este mismo horario. No que al otro día voy a operar desde la 1 hasta las 3, o que al otro día voy a operar de las 3:30 a las 10 de la mañana. No, no funciona así. Siempre intenten buscar un horario establecido en el cual siempre vayan a operar. Eso les mantendrá más tranquilidad a la hora de buscar los trades, ya que no tendrán como esa inestabilidad de decir, ah, ok, el día anterior se me dio el trade una hora antes, al otro día se me dio un día después, y al otro día, como vi que se estaban dando anteriormente, me voy una hora antes. Ah, pero me di cuenta que está dando trades más tarde y me voy, no. Siempre manejar el mismo horario. Si te dio trade a favor, genial. Si te fuiste en stop, genial. Si no tomaste nada, genial. Pero siempre en ese mismo rango de horario. Ahora, aquí vamos a ver algo un poco más realista que se puede lograr. Bueno, no lo diría tan realista, pero sí algo que se puede lograr con el tiempo. Si bien las cuentas se pueden llegar a duplicar en una semana, no es algo que se haga siempre. Se puede hacer unas 2 o 3 veces al año que en una semana se duplique la cuenta. Y vamos a ver de esto. Con un win rate del 40%, o sea que de 10 trades, pierde 6. 6 trades en pérdida.
con un ratio mínimo de 20 Rs, van a ver lo poderoso que es esto. Al concretar 100 trades, van a ver que van a perder, obviamente, 60 Rs de los 60 trades que perdieron, pero de los 40 trades ganadores, a 20 Rs van a estar 740 Rs positivos. Lo cual esto es extremadamente poderoso, porque si estás arriesgando el 1% por trade, tendrías un 740% de la cuenta a favor, sin contar el interés compuesto, lo cual te podría llevar incluso un 1200% de la cuenta. Ahora, si arriesgas menos, pues bueno, tendrás menos porcentaje. Lo cual lo recomendable no es arriesgar más del 1% en la cuenta personal. Entonces, con esto a favor, nos damos cuenta de que no es necesario ganar todos los trades. No es necesario siempre estar en el mercado. Un buen trade a favor es más que suficiente y más en pruebas de fondeo para pasar los challenges o para hacer retiros. Y es lo que se necesita. No siempre necesita tener la razón. Lo importante es ser rentable. Lo mismo va con esto, ¿ok? Tenemos un análisis muy estructurado, muy, muy potente, muy mecánico de las estrategias más mecánicas que pueden encontrar por ahí. Es muy importante tener la gestión, el ratio y una buena psicología. Por si tienes 3 trades en pérdida, sabes que está normal, está en tu plan de trading y estadísticamente siempre vas a estar a favor. Si bien hay tipos de trades más avanzados, como trades en zonas internas para anticipar un power up o anticipar un bridge, los cuales puedes tomar incluso un trade antes de que se genere el power up, son muchísimo más avanzados y ya los puedes ir agregando con el tiempo. Mi recomendación es que empieces con esto. En el caso de que te den miedo los ratios altos, puedes empezar con un 1 a 5 y ir agregando poco a poco a medida que, no sé, ya llevas 10 trades 1 a 5, ok, ya sabes que funcionan, está siendo rentable, puedes empezar a subir un poco el ratio o a disminuir el stop. Entonces, este sería un plan de trading básico intermedio, se podría decir, el cual tienen todo lo necesario para entrar o para salir. Si bien las salidas son un poco más complicadas, cuando vamos a favor del flujo de órdenes la pueden sacar en el bridge que posiblemente nos cree el MTF o zonas en las cuales puedan tomar una venta o zonas sin mitigar también son muy buenas para tomar o sacar parciales. Supongamos tomamos un trade en una zona interna por acá o tomamos este trade, esta zona sin mitigar, MTF es una buena zona para sacar parciales. Tenemos un trade en esta zona, este es un buen lugar para sacar parciales o la mayoría de la posición. Entonces tener siempre eso en cuenta. Siempre ir a favor del flujo de órdenes. O pueden operar los pullback. Los pullback también los podemos operar como en esta zona, en el cual aquí podríamos estar tomando un trade acá, acá, y aquí estar cerrando y estar buscando continuaciones. Mantener siempre el hedging abierto, porque es muy complicado, sabemos el precio. Yo nos va a dar un bridge de toda esta zona, o simplemente va a continuar a favor de tendencia. Entonces pueden mantener los dos trades abiertos y estar siempre a favor del flujo de órdenes o en contra en trades un poco más cortos. Ahora, cuando tomamos un pullback desde una zona interna o desde el inicio del bridge, MTF o HTF o 2 HTF que son gigantescos, y nos llega a dar el rompimiento, esos trades podrían llegar a un 1 a 500, un 1 a 600 muy fácil. Si bien son trades que no sean muy seguido, ocurren y siempre intentar como tomar ese riesgo de tomar ese trade en el inicio del pullback, que puede ser en un agotamiento de los FCs, también podríamos intentar buscar un trade ahí, ya que posiblemente podríamos estar anticipando, si bien la efectividad de esos trades son de un 10%, cuando se dan, te pagan mínimo un 1 a 100. La anticipación de un bridge en una temporalidad mayor, que eso lo pueden ver en la parte de agotamiento de los FCs.